que uno como profe al momento de plantear el proceso de enseñanza-aprendizaje. No lo que el alumno va a conseguir, que lo voy a delinear con el objetivo, sino cuáles son mis intenciones, qué es lo que yo quiero. Y a partir de ahí podemos ver que cada propósito tiene tres componentes fundamentales. O en cada propósito se tienen que ver de manera clara tres cosas. El qué pretendo enseñar, o sea, qué contenido. El cómo lo voy a enseñar a partir, en este caso sería a partir de qué tipo de actividades voy a enseñar. Y también tiene que hacerse mención a la finalidad o el para qué. ¿Para qué quiero determinado aprendizaje en este lapso de tiempo? ¿Sí? Estos propósitos siempre van a ser delineados a partir de la intención docente. A ver, vamos a ver ahora un ejemplo en relación a esta clase. Yo armé un propósito con respecto a lo que sería esta clase en particular, la clase número 4. Propiciar en los alumnos y alumnas, a través de la observación de medios audiovisuales y material de lectura, la comprensión de los procesos de planificación en sus diferentes niveles, con la finalidad de poder aplicarlos a sus prácticas docentes. Ahora lo vamos a desmenuzar un poquito. ¿Cuál sería el qué al que yo hacía mención en este propósito? El contenido. El contenido en este caso serían los procesos de planificación en sus diferentes niveles. El cómo al que yo hacía mención, que dejé plasmado en este propósito, sería a través de la observación de medios audiovisuales y material de lectura. Y la finalidad sería el poder aplicarlos en sus prácticas docentes. De esta manera, si ustedes lo pueden observar bien, quedan plasmados estos tres componentes que van a componer este propósito en particular, pero que tienen que tener presentes todos los propósitos. Vamos a ver otro ejemplo relacionado con un propósito formulado para un grupo en particular, que en este caso no serían ustedes. En este caso relacionado con contenidos de la habilidad motora. Fomentar en los alumnos y alumnas, por medio de actividades guiadas y situaciones problemáticas, la vivencia de las diferentes habilidades motoras manipulativas, en este caso lanzar, pasar, recibir y patear, para que puedan conocerlas y acrecentar su disponibilidad motora. Vamos a desmenuzarlo. El qué, o sea el contenido, serían las habilidades motoras manipulativas, lanzar, pasar, recibir, patear. El cómo serían actividades guiadas y situaciones problemáticas. Y la finalidad, o el para qué de este propósito, sería para que las puedan conocer y acrecentar su disponibilidad motora. Obviamente, estos propósitos, al momento de redactarlos, tienen que ser redactados a partir de un verbo que diga que la intención la tiene el docente. Por eso yo hago la determinada propuesta o sugerencia de algunos verbos que pueden ser utilizados para redactar propósitos, que ustedes los van a poder ver. No son los únicos, pueden buscar un montón más, pero siempre, si ustedes observan, estos verbos hablan de la intención de alguien: propiciar, favorecer, ofrecer, motivar, promover. O sea, ¿quién es el que realiza estas acciones? El profe. El profe es el que va a favorecer determinada cosa. El profe es el que va a ofrecer determinadas cosas. El profe es el que va a fomentar determinadas acciones. Y entonces ahí vamos a ver la primera gran diferencia con lo que son los objetivos. Los objetivos se expresan o se redactan como aprendizajes que se espera que los alumnos alcancen, teniendo en cuenta que estos alumnos tienen determinadas características, por supuesto. Se tienen que definir de manera flexible para que puedan servir de una orientación y no de una manera cerrada para que solamente los lleve hacia cierto aprendizaje. Deben formularse siempre con un verbo en infinitivo
al principio, terminados en ar, o ir, gramática pura, y tienen que ser aprendizajes o acciones que va a realizar el alumno. Por eso, la primera diferencia que ustedes van a ver es en los verbos a utilizar. Algunos propuestos o sugeridos: analizar, conocer, aplicar, descubrir, ejecutar, vivenciar, explorar, hacer. ¿Quiénes son los que van a hacer estas acciones? Los alumnos. El alumno es el que va a conocer, el alumno es el que va a aplicar determinada herramienta, el alumno es el que va a vivenciar determinadas situaciones o el que va a explorar determinadas situaciones. Entonces, esta es la primera gran diferencia en cuanto a objetivos y propósitos, ¿sí? Vamos a ver ahora un ejemplo relacionado con el propósito que yo había planteado para esta clase, que queda expuesto ahí en la plaquita. En consecuencia, ¿cuáles serían las acciones que yo pretendo que ustedes realicen? ¿Cuáles serían mis objetivos para esta clase? Siempre pensando en ustedes, siempre pensando en el alumno o en la alumna. Conocer los diferentes niveles de planificación docente. O sea, ¿quiénes pretendo que lo conozcan? Ustedes. Comprender la importancia de una correcta coherencia entre los diferentes niveles de planificación. Ese nivel de comprensión lo van a realizar también ustedes, a partir de mis propuestas. Otro podría ser identificar las diferencias entre propósitos y objetivos. Es lo que yo pretendo que ustedes realicen en esta clase. Y podrán ver que siempre los objetivos se van a formular en concordancia o en coherencia con un propósito que yo ya elaboré previamente. En este caso, hay un propósito de esta clase y redacté 3 objetivos que yo pretendo, cosas que ustedes pretenden, que yo pretendo que ustedes logren en esta clase a partir del propósito que yo ya formulé. Entonces, a partir de estas acciones o de esta exposición que yo realicé y de lo que ustedes pueden ir interpretando en las diferentes plaquitas, vamos a tener una actividad final de la clase. Yo propongo acá 4 propósitos y uno de los trabajos que ustedes tienen que hacer como devolución de esta clase y que tienen que ser subidos a la plataforma, ahí dice con fecha de entrega hasta el 16 de abril, es identificar en estos 4 propósitos cuál es el qué, o sea el contenido, cuál es el cómo, el medio, el tipo de actividad y cuál es la finalidad o el para qué de cada uno de estos propósitos. ¿Recuerdan cuando desmenuzamos el propósito que yo tenía para esta clase? Bueno, es la misma dinámica. Ustedes tienen que tratar de analizar cada uno de estos propósitos y desmenuzarlos en el qué, en el cómo y en el para qué. ¿Cuál sería el qué, el cómo y el para qué de cada uno de estos propósitos? La segunda actividad de devolución que yo propongo para esta clase va a ser el poder construir algunos objetivos a partir de un propósito que yo dejo plasmado. El propósito sería fomentar en los alumnos o alumnas, por medio de actividades guiadas y situaciones problemáticas, la vivencia de diferentes habilidades motoras manipulativas, lanzar, pasar, recibir, patear, para que puedan conocerlas y acrecentar su disponibilidad motora, que es el propósito que habíamos puesto como ejemplo previamente. Entonces, a partir de este propósito, ustedes tienen que tratar de construir, pueden utilizar los verbos que yo sugiero como posibles para la construcción de objetivos, al menos 4 objetivos. Estaba leyendo la plaquita porque no recordaba cuántos había puesto, disculpen, a partir de este propósito. Por ejemplo, uno podría ser que los alumnos logren vivenciar, siempre recuerden que arranco con el verbo en el objetivo, vivenciar las diferentes formas de lanzar, o que puedan explorar diferentes formas de pasar y recibir objetos. Esta dinámica en la que ustedes se van a ver inmersos ahora les va a presentar más de un conflicto.
no es fácil esta tarea que les estoy proponiendo, es básicamente un desafío, pero además tienen que asumir esto como un proceso en el que ustedes van a llevar adelante en todos los años del profesorado. No se tienen que angustiar en la medida de que si no salen o si salen, esto es un ida y vuelta, hay devolución, ustedes lo proponen y yo los voy no corrigiendo en este caso, sino ayudándolos a construir. Si esto fuera una instancia presencial sería muy fácil, porque esta acción la haríamos en el aula y el ida y vuelta sería mucho más dinámico. Pero bueno, estamos en estas circunstancias, esta es la propuesta y les dejo además una tarea a partir de un material de lectura que va a estar en la plataforma, pero que no va a ser para entregar en la próxima clase, sino que va a ser propuesto o que es propuesto como el primer trabajo práctico evaluativo que yo propongo para este año. La fecha de entrega va a ser hasta el 23 de abril. La modalidad de entrega del trabajo va a ser grupal, es decir, ustedes tienen que tratar de delinear con qué grupo de trabajo van a trabajar. Yo sé que se va a complicar, pero lo pueden hacer por los medios virtuales y compartiendo con determinados compañeros. Y en este caso, como el trabajo es grupal, a la plataforma van a subir, supongamos, si son 3 miembros de un grupo, los 3 miembros, su trabajito que yo propongo con el nombre de los 3 integrantes del grupo. Y es en base al análisis de un capítulo del libro 10 competencias docentes para ser mejor profesor de educación física, de Domingo Blasquez Sánchez. Este es el capítulo número 1. Va a estar en una carpeta que se llama Recursos de la clase 4 en la plataforma. Y pretendo que se haga con determinado formato por la longitud que debe tener este trabajo práctico evaluativo. Debe ser al menos de 2 carillas de extensión, con un tamaño de la hoja 4, y debe ser tipiado en fuente Arial número 12 con internillado simple. Esto para asegurarme que este trabajo práctico evaluativo tenga la determinada extensión que yo pretendo. ¿Cómo lo voy a realizar o cómo lo van a realizar? A partir de la lectura de este capítulo que yo propongo, tienen que hacer un informe de manera abierta. Ustedes van a delinear los componentes de este informe, si quieren ir siguiendo los títulos del capítulo o si quieren hacer una exposición en general de lo que habla el autor en este capítulo, que en realidad ronda con la visión que tiene de clase cada uno y hace desmenuza mucho los 3 momentos de la clase. Bueno, de más está decir que cualquier duda que ustedes tengan en cuanto a las tareas que tienen que realizar o a la interpretación de esta clase la pueden realizar por el grupo de WhatsApp que corresponde, en este caso de la comisión E o de la comisión A o de la D. No duden en hacerlo, la finalidad del grupo de WhatsApp es esa, sacarse las dudas, no hacer las entregas por ese medio. Y bueno, quedo a su disposición para que cualquier inquietud o cualquier duda sobre esta clase la puedan zanjar por ese medio o por la plataforma o por mail, que son en este caso las 3 vías de comunicación que tenemos. Muchas gracias y espero que puedan interpretar lo que traté de dejarles en esta clase. Un saludo.